Le invitamos hoy a Anaí Tagliani, que es directora ejecutiva de Vivienda Asistida y que también está involucrada en el Movimiento Nacional PYME del MONAPI. Así que, Anaí, ¿cómo te va? Muy buenos días. Cris Dátola te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, muy bien. Terminando la semana PYME, así que escuchándolos atentamente. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la viviste esta semana? Esta semana la viví en líneas generales como un poco más tranquila que las semanas anteriores, pero sí también soy de las que se quedó con un sabor amargo después de los últimos cambios. Creo que nada, todos, siempre las pymes estamos como esperando que suceda algo con nosotros. Creemos que la respuesta está ahí, por eso formo parte del MONAPI y está nuestro anteproyecto de ley. Hicimos toda una investigación al respecto y demás. Y uno se queda como con este sabor amargo de decir, bueno, dale, ¿y cuándo, no? ¿Y cuándo? ¿Cuándo las políticas para las pymes? Que somos los que podemos generar empleo. Uh-huh. Es así. Bueno, las pymes son las que mayor empleo generan en Argentina, casi el 80%. Casi el 80%, sí. ¿Cómo hace una pyme hoy para mantener, primero esa pregunta, mantener a los empleados que tiene? ¿Cómo hace para mantener a los empleados que tiene? Bueno, a ver, yo te puedo contar un poco cuál es mi experiencia. Yo tengo una pyme donde tenemos 95 colaboradores en este momento, en blanco, con todo lo que eso implica, y 40 son de reinserción laboral, de colectivos vulnerables, acerca de diversidad, que estamos hablando. Y contame quiénes son esos 40. Estos 40 son personas que cuando hablamos de colectivos vulnerables nos referimos a los colectivos que les es más difícil o no tienen acceso a una oportunidad, ¿no?, de empleo, o a una oportunidad siquiera de una entrevista, ¿no? Claro. Porque por sus características están excluidos del trabajo, sobre todo el empleo formal. Nosotros empezamos este recorrido de casualidad con una persona más 45 que tenía muchas habilidades para ocupar un puesto y estaba este sesgo que tenemos todos, que siempre buscamos, ¿no?, determinados segmentos para emplear. Y dijimos, bueno, no sé, nos arriesgamos. Y la verdad que a mí el perfil me encantaba y dije, sí, ¿por qué no? Y tomamos un más 45 y la experiencia fue tan buena que dijimos, bueno, ¿y si vamos por políticas de reinserción y buscamos segmentos que nos estamos perdiendo de habilidades, fortalezas y capacidades y buscamos eso puntualmente? Y como yo presto servicios para que las personas con discapacidad puedan vivir solas, dije, bueno, este es un colectivo conocido para nosotros porque es al que le brindamos servicio, ¿por qué no buscar personas con discapacidad, que también son colectivos que están excluidos? Seguimos por personas con discapacidad, seguimos con personas que estuvieron en situación de calle, pasamos por mujeres cabeza de familia que sufrieron violencia doméstica, empleo joven, bueno, y fuimos de barrios vulnerables, fuimos recorriendo distintos segmentos y hoy tenemos 40 personas conformadas por estos distintos grupos y estos distintos colectivos, bueno, personas trans, digo, ¿no? Tengo un hoy poco tenés de una todo. Persona trans trabajando en tu empresa. Una mujer trans. Una mujer trans. Hace 2 años que trabaja Diana con nosotros. ¿Y cómo fue para ella también ese proceso? Porque en otros países, no sé, en Asia, por ejemplo, las personas trans ya están como muy instaladas dentro de lo cotidiano, dentro de la vida cotidiana, y acá en Argentina no es tan común. ¿Y qué experiencia? ¿Cómo fue primero para ella y después para la empresa en general? Mira, acá pasan 2 cosas, ¿no? Cuando ya estás como en el ritmo y la costumbre de entrevistar y tomar otro tipo de colectivos, siempre no hay que dar por supuesto nada. Entonces, cuando vos entrevistás a una persona de un colectivo vulnerable, tenés que explicarle muchas veces que es un empleo en blanco. A mí lo que me pasó con Diana es que yo me senté a conversar con ella y le dije, ¿vos sabés lo que es un empleo en blanco? ¿Qué implica que vos vas a trabajar en blanco? Y me dijo, no estoy muy segura, ¿es lo del monotributo? No. Claro. Entonces, por ahí tenés que empezar con una persona, Diana tiene 20 y pico de años y la realidad es que nunca había trabajado en blanco, siempre había trabajado de changas, de limpieza, como empleada doméstica en casas particulares, ¿no? Y con horarios no muy fijos y demás. Y la realidad es que, bueno, después de una entrevista de esas características, la persona tiene mucha expectativa de ingresar al mercado y también tiene temores. Y esto pasa con todos los colectivos que uno reinserta. Me ha pasado en otros colectivos que han dejado planes y hay que tomar la decisión de dejar un plan por trabajo. Eso es lo que te iba a preguntar. Sí. Porque me imagino que, claro, si no sabe
pero yo tengo un plan seguro, o sea que todos los meses lo cobro, y si no sabe cómo es el trabajo en forma, justamente, o sea, en la parte formal y demás, ¿cómo hacen esa transición? Y no ¿Cómo? solo en la parte formal, el miedo a perderlo, porque Claro, dicen, bueno, claro. yo me la juego, no entiendo bien qué voy a hacer con él, o no tengo experiencia, pero además me juego a cambiar el plan seguro por algo que no sé si lo voy a perder, ¿no? Ujú. Por la inestabilidad y demás. Y la realidad es que hay algo a nuestro favor en un punto, el plan no alcanza. Igual, de todas maneras. Y dentro de todo, yo les ofrezco un empleo en donde en la industria de la salud, en un empleo en blanco, en un convenio de salud, bueno, lo que puede cobrar le alcanza para vivir, ¿no? En un Claro. punto. Entonces, más los beneficios y Tienen demás. coberturas también médicas. Tiene cobertura Bueno, médica, cuando hablamos- aguinaldo, vacaciones, Aguinaldo, digo, claro. ¿no? Exacto. Cuando hablábamos antes de este flagelo, este problema que tienen las mujeres cuando salen a ir a trabajar y que lo sufren los niños y los adolescentes, hablábamos que esas personas que no pueden cubrir las necesidades mínimas y están siempre en la línea de la pobreza, primero quieren comer, pero no les alcanza después para ir al odontólogo, por ejemplo, nos contaban, para ir al médico, todo eso son gastos extras, o para tomarse el colectivo para ir al médico, por ejemplo. Son todos problemas que afectan al día a día de esas personas. Tener trabajo registrado, en blanco, y que puedan ir al médico ella con sus hijos y demás, bueno, empieza a escalar los primeros escalones de una gran escalera. Bueno, vos sabés que en general cuando uno reinserta distintos colectivos, lo que suele pasar el primer mes, nosotros que estamos muy acostumbrados de trabajar así, le decimos directamente, te cargo la SUBE durante el primer mes, te ayudo con determinadas problemáticas que van a aparecer, porque vos dejaste las changas o lo que hacías de manera informal y no vas a tener ese dinero diario con el que Exacto. contabas antes. Ahora te vas a mensualizar, pero vas a cobrar dentro de un mes lo que vas a empezar a trabajar hoy. Y la realidad es que la persona muchas veces no tiene, muchas veces no, nunca, espalda financiera para decir, bueno, tengo ahorros y puedo sostenerme un mes como me puede pasar a mí o me pasó a mí en mi primer empleo, ¿no? Claro. Entonces digo, ante estas situaciones uno tiene que entender que nosotros acompañamos toda la problemática, no es solamente le doy un trabajo y le resuelvo, es voy a acompañar el cambio en la vida de esa persona. A Dayana o a otras personas, lo que nos pasó fue esto, Dayana hizo un recorrido con nosotros que hoy está estudiando en la universidad. Claro. Una persona que vivía de changas, que estaba excluida del mercado laboral, que nadie le daba una oportunidad, está con nosotros hace 2 años con un empleo en blanco y está estudiando en la universidad. Y todo eso es un acompañamiento, y su tratamiento hormonal, y la acompañamos con un montón, justo estaba haciendo el cambio de DNI, entonces un montón de procesos de su vida fueron acompañados por nosotros, ¿no? Y ahora me imagino que desde la empresa, porque a veces tomar decisiones empresariales desde la cúpula, si bien es complejo, bueno, se tienen que poner de acuerdo unos pocos, pero después esas decisiones hay que bajarlas al llano a estas casi 90 y pico de personas que tenés en la empresa trabajando y que acompañen todo esto que desde arriba se decidió. ¿Cómo se vivió ese proceso? Mira, la cultura se cambia y se acompaña y se gestiona también con acompañamiento. La pyme, yo soy una convencida de que sola no puede, porque no tenés la formación para abarcar todos estos colectivos ni bajarlo a la cultura de la organización. Yo articulo siempre con el tercer sector. Cuando tomamos a Dayana fue a través de Contrata Trans. Entonces, Contrata Trans viene, te capacita a toda la organización, los colaboradores tienen un espacio íntimo en donde pueden habilitar preguntas que no están ni bien ni mal, tienen que ver con los sesgos que tenemos todos. Entonces, abiertamente le pueden preguntar a una persona que está capacitada y conoce la problemática, le pueden decir, pero yo le puedo preguntar cómo la tengo que llamar o cómo la tengo que tratar. ¿Esto va a implicar que hay otro baño? Todo ese tipo de preguntas existen en el imaginario colectivo de las personas que trabajan adentro de los equipos que uno ya tiene. Entonces la realidad es que hay que habilitar estos espacios previamente al ingreso, porque si no hay una frustración de los dos lados. Se siente incómodo el que viene y también se siente incómodo los que ya están, porque están en esta situación de, bueno, ¿y cómo lo trato y cómo me manejo? Y pasa con personas trans, pasa con personas con discapacidad, pasa con personas que vienen de situación de calle.
con otro contexto, otra problemática, y la verdad es que vos tenés que darles herramientas a tu equipo, porque no es solo con buena voluntad, ¿no? Después hay situaciones en donde por ahí todo el mundo... Perdón, Sí. te escuchaba y pensaba, ¿cuál es el prejuicio más grande con el que te encontraste en todo este tiempo? ¿El más repetido? ¿El prejuicio de parte de quién? ¿De otros, por ejemplo, empleadores o de colaboradores? Porque... De ambos. Es distinto. Claro. Bueno, contanos los dos. Es distinto. Por ahí lo que me pasa, yo que fomento esto y llevo después datos duros para mostrar que funciona a otras pymes, porque una vez que funcionó dije, bueno, esto hay que replicarlo, justamente siendo las pymes las mayores generadoras de empleo, somos los que podemos reinsertar, porque somos capacitadoras además, ¿no? Entonces voy a llevar todos estos datos duros y lo que me encuentro del otro lado con empresarios, amigos, conocidos de pymes es, bueno, pero una persona con discapacidad no se enferma mucho. Este es un gran sesgo. Mira. Es un sesgo cultural. Bueno, pero se enferma, falta. No, la discapacidad es una condición, en realidad el resultado de la condición de la persona con el ambiente. Pero no es que esa persona se enferma, porque digo agudo, como si fuese una gripe o que si tuviese algo todas las semanas por la condición que tiene, ¿no? Entonces, realmente el sesgo a que la persona con discapacidad va a faltar es un sesgo cultural y es un gran sesgo en el empresario, lo escucho como todos los días esto. El otro o la otra preocupación del empresario es esta: si incluyo una persona de un colectivo vulnerable, el resto del equipo no sé cómo manejarlo. Claro. Se me van a sentir incómodos, tienen miedo, no van a saber cómo tratarlo. Sí, capaz poner en el otro la mirada propia, ¿no? Total. Entonces la realidad es que yo lo que siempre digo en estos casos es acompañado. Vos no puedes reinsertar a una persona, no sé, con discapacidad, no sé, con una discapacidad intelectual, si querés, o una persona con síndrome de Down y no entender la problemática o no entender que vas a tener que hacer un ajuste razonable con el puesto. Y bueno, te apalancás en una ONG que hay un montón que vienen, hablan con la gente, capacitan al equipo, le explican cuál es la condición de la persona que va a venir, de qué se trata, ¿no? Y esto es lo que baja después toda esa carga, ese nerviosismo y lo que puede suceder. Ese es el otro gran sesgo. La verdad que esos son los dos. Y del lado del equipo, o sea, explicaste la de los empresarios, sí. Y del lado del equipo, me imagino, ¿cuál fue la primer persona que vos contrataste incluyéndola en este proyecto? Más 45. Más 45, bueno, pero una persona... nada más que tenía más de 45 años. Uh-huh. La segunda, o alguien que te igual había, había sesgos con el más 45. Había sesgos de va a ser muy rígido. Mira. No se va a poder adaptar, porque nosotros somos muy ágiles y no sé pero qué. ¿Cuántos años tienen nosotros? Bueno, los otros por ahí, no importa, tendrían 30 y pico, los que por ahí tenían como este sesgo, decir, bueno, pero es muy grande y va a ser muy rígido, y vienen por ahí con ya tan formado y con tanta experiencia que va a querer imponer lo que sabe, las formas que tiene y cómo, ¿no? Sí. Y no fue así, claramente, pero digo, después por ahí, una persona con discapacidad, sí, lo primero que me preguntaron es, vamos a tener que adaptar el espacio físico, o sea, es una persona con discapacidad motora, viene en silla de ruedas, lo tenemos que ayudar a hacer cosas porque no va a poder. Estas eran como las preguntas y bueno, las pero bien inquietudes, predispuestas, ¿no? Igual, ¿no? Lo tenemos sí, que porque ayudar. También es ordenatorio para uno, digo, decir, bueno, además de mi trabajo, voy a tener que planificar y organizarme con esto. También me parece que vale, ¿no? Sí, sí. Entonces esos son como las primeras preguntas que surgen, las primeras inquietudes. Después vos, bueno, eso se acompaña. Acá también hay un pensamiento, un sesgo que cuando uno habla de discapacidad, las personas enseguida piensan en discapacidad motora, que es real que en Argentina es la discapacidad que prevalece, la motora. Sigue siendo un 40 y pico % del último censo de discapacidad que se hizo. Ahora, no todas las personas con discapacidad tienen discapacidad motora. Entonces, nosotros tenemos una persona con discapacidad auditiva, ¿no? Entonces, digo, lo que hicimos fue cambiar procesos. Exacto. Sí. Tenemos cambios de procesos, hicimos en ese equipo, en donde esa persona se comunica por mail, por WhatsApp escrito de otras maneras, ¿sí? Y no se le mandan audios, qué sé yo, tuvimos que ajustar procesos. Eso se llama ajuste razonable del puesto. Claro. Pero digo, todo esto forma parte después de la cultura de la organización. La realidad es que después que vos reinsertaste a 4, 5, 6, 10, ya el equipo te dice, bueno, ¿y ahora? ¿A quién? ¿A quién? Claro. ¿No? Y también forma parte de la cultura decir, bueno, ¿qué vamos a incluir? Se sienten parte tenemos? De decir, claro. lo logramos. Bueno, y a eso iba, porque
Y qué bueno que estés acá contando todo esto, porque las pymes son las mayores empleadoras del país, casi el 80%, ya lo dijimos recién. Pero son también las más cercanas. O sea, que un colaborador tuyo venga con un problema a vos sos cercana a ese colaborador y vas a estar bien predispuesto a resolverle el problema. La empresa grande no. La empresa grande no le importa si vos tenés un problema y no sabés dónde dejar al nene, ponele, ¿no? Sos un número entre tantos. Las empresas pymes generan mucho empleo, pero son cercanos. Entonces, me parece que hay un valor muy grande que tienen las empresas pymes, porque pueden implementar este rol social, este rol que Argentina tanto necesita para incluir a personas que quizás hace años que no trabajan. Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos una empatía y una llegada hacia los colaboradores que es distinta, o sea, sin ir más lejos, todo el mundo tiene mi teléfono, todo el mundo sabe que soy ubicable, que me puede buscar, encontrar, que si no estoy cerca en la oficina, se me busca igual, que puede conversar conmigo. Eso que tenemos las pymes, que es un poco también la capilaridad territorial, ¿no? Porque esto que yo hago acá lo hace otro, qué sé yo, en Santa Fe, no importa. Digo, esta llegada es porque trabajamos en la comunidad donde vivimos. Entonces la problemática está ahí, abrimos la puerta hasta ahí, entendemos al otro, al vecino, empleamos al hijo de un conocido de no sé quién. Digo, entonces estamos en la comunidad y trabajamos en nuestra comunidad. Esa es la cercanía y por eso digo que resolvemos distinto tipo de problemáticas. No es solo por ahí como una grande, te empleo por esta tarea, esta es la remuneración, estas son tus obligaciones, estos son tus derechos y se acabó. La pyme, yo sé si hicimos un acompañamiento espectacular con Marcelo, que reinsertamos a través de Fundación Multipolar, que trabaja con personas en situación de calle. Hicieron un trabajo con él, lo sacaron de un parador del gobierno de la ciudad, estaba en una pensión haciendo changas, hicieron todo el proceso de rehabilitación que tenían que hacer y cuando estaba ya disponible para reinsertarse, yo me contacto con ellos tratando de reinsertar este colectivo, me ofrecen a Marcelo. Yo le entrevisto a Marcelo, hicimos todo este acompañamiento que les contaba recién de, bueno, al principio la sube, ayudarlo a que pueda llegar, que montones de cuestiones que había que articular. Y la verdad que después hizo con nosotros en 2 años y pico un recorrido en donde el trabajo formal le permitió revincularse con sus hijos. 4 hijos que no veía hacía no sé cuántos años, ¿no? Cuando llega a esta situación, nosotros lo tuvimos que acompañar, porque lo acompañó Multipolar en esta revinculación más emocional, más afectiva y más de su vida íntima y privada, pero yo tuve que acompañar. De pronto los tiempos eran otros, necesitaba ajuste de los horarios, de pronto el sueldo le dejó de alcanzar porque él de mantenerse solo pasó a otra vez a mantener y hacer un aporte con sus hijos. Y la situación cambió. Y en ese momento empezamos a pensar con Multipolar que tal vez la solución o una de las opciones era que con la formación que tuvo Marcelo en 2 años y pico en nuestra pyme, podía cambiar de trabajo. Y podía tal vez hacer un recorrido a una industria que pagara mejor el puesto que yo pago de mantenimiento en la industria de la salud, porque hay industrias que ese puesto lo pagan mejor. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no aprovechamos la capacitación que le dimos nosotros y lo acompañamos en ese recorrido? Hoy Marcelo trabaja en Metrovías, es un caso de éxito. Tiene un sueldo mejor, beneficios mejores que los que yo le podía ofrecer, revinculó y sostiene a sus hijos. Entonces digo, toda esa construcción de 2 años y pico, yo fui parte de eso, ¿no? Y ¿cómo te impacta? Porque no sé si le pasa a ustedes chicos también, a mí me pone la piel de gallina cuando cuenta cómo una persona en situación de calle hoy tiene un trabajo, recupera a sus hijos, rompe miedos, se enfrenta a luchar contra sí mismo, porque todos sus miedos están en su cabeza. La sociedad le hizo saber de sus miedos también, pero está todo en su cabeza. Digo, ¿a vos cómo lo vivís? A mí me parece gratificante escucharte, pero vos que estás sufriendo con ellos, viviéndolo con ellos, ¿cómo lo vivís? Yo a veces me emociono, a veces no duermo. Cuando hay que pagar las cargas sociales digo, ¿por qué no nos bajan el impuesto por emplear? Porque digo, con todo lo que nosotros damos y acompañamos y hacemos y los compromisos que tenemos, porque esto que decían un poco al principio, ¿no? ¿Cómo haces para sostener? Para mí es un compromiso sostener estos puestos de trabajo. Claro. Sobre todo cuando además 40, porque yo tengo otra parte del equipo que son profesionales de la salud, que yo sé que siguen trabajando en definitiva si no trabajaran conmigo, ¿no? Pero
todos los que viven de esta pyme, el compromiso, y todos los meses para mí es un compromiso, ¿no? Y que los financiadores de los que yo vivo, que me pagan los servicios, no me dejen de pagar, si se atrasan, ¿qué hago? Todas estas movidas más financieras que uno tiene, todo eso hay que pensarlo montones de veces y bueno, a veces bien, a veces me cuesta mucho esto de decir, bueno, no dormir, ¿no? Sé que no me pagó, el otro día estábamos con un problema que nos debían un dinero por servicios que habíamos prestado. Y vos decís, bueno, tengo que salir a resolver esto. Y sabés lo que hay detrás, porque es esto, no es un número, son personas, ¿no? Bueno, pero creo que forma parte de mí, forma parte de mis valores, por eso lo hago, por eso también me tomo el tiempo a hablar con otras pymes para intentar de que esto se haga, por eso, no sé, termino en Monapi, en un punto donde decís, bueno, tenemos que sacar una ley pyme para que las pymes podamos seguir generando empleo, o podamos, porque generamos el 80, pero digo, generaríamos más. ¿No? 90, claro. Entonces digo... El problema también, además de generar empleo, de generar más empleo, si tuviesen menos cargas sociales, que es un poco lo que decías antes, necesitamos más pymes. Y también. más pymes. Bueno, pero no, más. pero no hay más pymes también por esto, porque lo que hay para las pymes, y bueno, es difícil tomar la decisión de abrir una, ¿no? Y decir, bueno, crezco, voy para adelante, tomo empleados. Es un tema, es una responsabilidad, y la verdad es que hasta que no se cambien un poco las condiciones, hay como está en Monapi, decimos el stock de proyectos reprimidos, ¿no? Que todos los empresarios tenemos en el cajón 3, 5 proyectos que conocemos en nuestra industria que podríamos salir a la cancha a resolver. Pero no lo hacemos porque, bueno, tratamos de sostener lo que tenemos, ¿no? Y de poder cumplir con lo que tenemos. Pero si no, yo sí tengo 3, 4 más seguro que podría sacar a la cancha. Pero la verdad que deberían cambiar un poco las condiciones, ¿no? Ahí, ya para ir cerrando, porque el tiempo es tirano, ¿cuáles son esas condiciones, por lo menos los títulos, de lo que hay que cambiar? Mira, hay problemáticas que nos atraviesan a todos, como hablaban por ahí al kiosquero, a mí que presto servicios, al de otras industrias. Está la pata laboral, que está básicamente relacionada con esto, ¿no? Con la carga impositiva que implica emplear. Acá nadie discute los sueldos, todos sabemos lo que significa la inflación, a nadie le alcanza, así que no está puesto el foco ahí, sí está puesto el foco en los impuestos, en lo que nos cuesta a nosotros emplear. Y sí. Te puedo, para entenderlo bien. Sí. Vos le pagás 100.000 pesos a una persona, lo vamos a hacer en términos redondos. 100.000 pesos. ¿Cuánto pagás de cargas sociales? Y yo o de salud, impuestos. casi la mitad. Casi la mitad. O sea, 40.000 pesos. Sí. 40.000 pesos más, que ¿a dónde van? Bueno, viste que en realidad está la parte de la seguridad social, la parte de la jubilación, digo, no es que no tienen un fin. Pero la jubilación va aparte, porque a ellos se lo descuentan Sí. después en el Claro. recibo Sí. del sueldo, el Sí. 15%. el Sí. 17%. Sí. La carga social, ¿a dónde va? Va a seguridad social, Sí. que es que el Estado. Sí. O sea, totalmente. todo ese 40%, 40 y pico por ciento que vos pagás por cada empleado, va literalmente al Estado. Sí, y creemos que, Gracias. a ver, eso podría reducirse un poco durante un periodo de tiempo, por ahí 5 años, en donde los empleados nuevos hagamos menos aporte y en realidad no desfinanciaríamos la caja, porque si vos salís a emplear 2 millones de personas en un año, lo ganás en volumen. Bueno, era ¿no? un poco lo que Entonces, un hablábamos Sí, bueno. en el editorial antes. A mí me da la cuenta de que si vos pagaras el 20% de cargas sociales en vez del 40%, por cada 5 empleados podrías contratar uno nuevo. Sí. Es así. Es así, y además te voy a decir una cosa, la mayoría de las pymes no solo no toman más, están trabajando al Al límite. 40% de su capacidad ociosa, o sea, Ah. en realidad, podrían tomar más personas en Claro. realidad con la estructura que tienen, ¿no? Ujú. Y no lo hacen por esto, por las condiciones. Entonces digo, creo que habría como que poner el ojo un poco en esto para que podamos salir a hacer lo que tenemos que hacer o poder sostener lo que tenemos que sostener, ¿no? Por ahí, ahora yo abrí un comercio, ¿no? Que es otra pata que tengo relacionada con otra cosa. Ujú. Tomé 2 personas de reinserción laboral para manejar ese comercio. Tomé 2, me sale 3. Claro. Es como si tuviese Claro. 3. Exacto. Entonces, bueno, digo, me parece que nos tenemos que sentar a pensar otras A repensarlo. cosas, ¿no? Sí, ¿puedo hacer una Sí. más? Yo, ¿sabes qué? Te escuchaba y me preguntaba, te quería hacer 2 en una. Primero, el primer día de esa persona, capaz que con discapacidad, que ingresa a la empresa, que me parece que tanto, bueno, ahora tus empleados están más cancheros y todo,
pero también cómo es el primer día para la persona que viene, que se reinserta en el campo laboral. Y por otro lado, te quería llevar al tema de la pandemia. Más allá que el tema de salud estuvo desbordadísimo, pero ¿qué pasa? Al contratar y a reinsertar gente capaz que con discapacidad, se tienen que cuidar más. ¿Cómo hacían el home office, si era que lo hacían, o bueno, cómo lo manejaban? Mira, en la época de la pandemia, las personas con discapacidad fueron unas de las que no podían ir a trabajar independientemente de la industria en la que estuvieran, aunque fueran los llamados esenciales. Sí. Así que las personas con discapacidad que trabajaban con nosotros, de todas maneras no eran personas que hicieran, digamos, campo, no eran las que yo tengo en la calle recorriendo las viviendas donde prestamos servicios, sino que eran más bien de oficinas y de puestos operativos en oficina, así que se reinventó y se trasladó todo al home office de alguna manera, ¿no? Genial. Hasta que esto se levantó. Y de hecho no volvimos, teníamos una oficina muy grande y ahora tenemos una muy chica, porque hay cosas que ahora simplemente se turnan, vienen algunos días sí, algunos no. Yo creo que acá la estrategia fue esta flexibilidad de escuchar al otro, de entender cuál era la problemática de cada uno. Digo esto porque nosotros no salimos a regalarle sillas a todos para que estuviesen más cómodos en su casa, pero sí a escuchar pedidos concretos de cada persona que trabajaba en su casa, qué era lo que necesitaba, ¿no? Entonces, bueno, la vuelta también fue dialogada. La vuelta también fue, ¿y qué les parece? ¿Y qué les sirve? Y la verdad es que esta necesidad de vernos 3D, ¿no? Y este contacto hizo que ellos mismos dijeran, no, sí, menos días, pero sí. Bueno, y se organizó y se volvió a buscar un lugar más chico en base también a lo que el mismo equipo planteó. Claro. Es una de las cosas para mí que estuvo buena la pandemia. Creo que muchas pymes empezaron a ver y decir, mira, estábamos gastando de más en esto y hoy en día podemos gastar lo mismo, pero a reducirnos un poquito. Anaí, la última, ¿qué le dirías hoy a un empresario pyme que está como vos luchándola acá en Argentina? Qué difícil. A ver, yo estoy acá, me quedo acá y sigo haciendo cosas acá, por lo tanto le digo a todo el mundo que no abandone el barco y que me acompañe porque yo no me quiero ir, no quiero irme, no quiero que mis hijos se vayan, no creo que la puerta tiene que ser Ezeiza, creo que tenemos que reconstruir, creo que tenemos que de alguna manera salir adelante, así que un poco el consejo es que de un tiempo a esta parte yo entendí que el empresario pyme o los empresarios pymes tenemos que hacernos el tiempo para participar de otros espacios. Tenemos que estar en la construcción, tenemos que hacer que las pymes lleguen a estar en una mesa de decisión. Y la realidad es que esto es una obligación nuestra. O sea, si queremos que suceda, somos un colectivo vulnerable más en un punto, ¿no? Nos tenemos que organizar y tenemos que salir a buscar que las cosas pasen. Muchas gracias por tu tiempo, Anaí. Gracias. Fue Anaí Tagliani, directora ejecutiva de Vivienda Asistida.